Candidato a magíster en Derecho Probatorio de la Universidad de Barcelona, España. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Para nosotros es muy satisfactorio esta acogida. Este es un evento académico exclusivamente para ustedes, las personas del Guaviare. Me agradó mucho que no solamente están personas de la judicatura, sino que también están nuestros estudiantes, nuestra fuerza pública. Doctor, bienvenido. Los defensores públicos que son tan necesarios y la comunidad en general. Es importante que todos nosotros nos empoderemos del territorio donde estamos. No se puede administrar justicia desde San José del Guaviare similar a Santa Marta, Barranquilla o Bogotá. Somos un espacio completamente especial y diferente, como lo hemos reiterado, con un enfoque multicultural y pluriétnico. Nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras reclamaciones deben tener un enfoque diferencial y es lo que quiero que se resalte en este distrito judicial. Así como hemos hablado en laboral, la diferencia entre empleado público y trabajador oficial, que el doctor Botero muy claramente explicó, como hablamos en materia civil, familia, sobre las nuevas tecnologías y el enfoque de género que nos dio la doctora Bárbara, quiero que ahora hablemos sobre la prueba de referencia en los delitos sexuales. En ocasión que somos una sala única y nuestras decisiones son distintas, son de esas salas donde tocamos distintos temas y por eso nos consideramos promiscuos. Es necesario que tengan la importancia de tomar este espacio como suyo. Cualquier duda que tengan, por favor, se la hacemos al doctor José Moreno. Vamos a tener toda la tarde para poder explicar y engrandecer este tema. Entonces te pido que lo más amplio posible puedas hacerlo. Entonces damos apertura a la segunda jornada académica aquí en San José del Guaviare. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a César, al tribunal, a los magistrados por la invitación, por hacernos parte de este gran conmemoración del primer año del Tribunal de San José de Guaviare. La verdad es que estamos muy orgullosos y muy emocionados de estar aquí acompañándolos y de tener a las personas, a este público tan importante que conoce además de la materia y algunos otros que están dispuestos a aprender sobre el derecho penal. Mi intervención va a ser la diapositiva, por favor. Este va a ser el desarrollo de la intervención. Vamos a hacer un breve resumen frente a lo que el cambio que se generó de la Ley 600 y la Ley 906 y la importancia, sobre todo, en el estándar probatorio y en el procedimiento, porque realmente el cambio del sistema, de este sistema mixto, el sistema con tendencia inquisitiva, al sistema acusatorio de la Ley 906, generó realmente un cambio en la prueba y eliminó esa integralidad de la prueba o esa permanencia de la prueba en la Ley 906 de 2004. Vamos a analizar principalmente cuáles son esas reglas de admisión de la prueba en el proceso penal para posteriormente entender esa prueba de referencia y mirar esas excepciones o esas diferencias que hay entre la prueba de referencia normal y las 4 primeras causales, la A, la B, la C y la D, con la nueva causal que se ingresa a partir de 2013, en donde además soluciona una problemática que se venía presentando, que ya había encontrado la Corte Suprema una solución frente a la indisponibilidad total y relativa, y la introduce como de pleno derecho en el 2013. Frente a otra dificultad que se presenta sobre todo en los casos prácticos en la Fiscalía, ¿qué pasa cuando la víctima, el menor de edad, se retracta totalmente en el juicio? ¿Y qué pasa cuando el menor de edad no asiste o porque no quiere asistir en el juicio o porque ya ese hecho victimizante que se había generado ya se encuentra superado y no queremos que se revictimice? O el representante legal del menor no quiere llevar al menor. Hay que dar unos vacíos
en la norma, porque frente a la prueba de referencia ya habrá pasado en su momento esa etapa procesal pertinente para solicitarla de nuevo, para solicitarla como prueba de referencia y no como un testimonio directo. Creo que vamos a hablar un poco sobre la prueba sobreviniente, después vamos a hablar sobre esa posición de la jurisprudencia acerca de la prueba de referencia frente a una de testimonio adjunto, donde vamos a encontrar una sentencia del doctor, el magistrado ponente Gerson Chaverra, que habla sobre el testimonio adjunto, y de Luis Antonio, frente al doctor Luis Antonio, frente a la prueba de referencia. Y los parámetros, y cómo se han ido aplicando unos parámetros de flexibilización y aplicando ese principio de la instrumentalidad de las formas para poder avalar ciertas actuaciones que no cumplen con el debido proceso o el procedimiento establecido en la norma, pero que en últimas cumplen la esencia misma de la forma establecida y que pueda ser avalada en la sentencia judicial. Y esto es muy importante también lo que veíamos en la mañana, porque los conferencistas que estaban, el doctor Gerardo Botero y el doctor Octavio, hablaban, y sobre todo la doctora Bárbara, hablaban sobre el cambio de la evolución del derecho. Y esa evolución del derecho no solamente en lo que ocurre a través de la vía jurisprudencial, sino a través de los tratados internacionales de convencionalidad, en donde fortalecen, con lo que mencionaba la doctora Bárbara, que era la perspectiva de género. Esa evolución se desarrolla, impregna al derecho, inclusive también en el recurso de casación. Hoy en día, frente al tema del falso juicio de raciocinio, también es necesario poder no solamente analizar esas reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica desde lo particular, sino también mirar esas perspectivas de géneros, rompiendo esos estereotipos que se pueden desarrollar. En ese sentido, con la adopción del nuevo sistema penal acusatorio, ¿me ayuda? Generamos ese cambio de paradigma de tener una ley 600 en donde había esa permanencia de la prueba, donde el fiscal aportaba esa prueba y ya en ciertos casos, sin generar un tema de controversias de ese derecho de contradicción, ya pertenecía al proceso judicial. Acá no, en el derecho penal, en el derecho procesal penal del sistema acusatorio, se requieren unos parámetros y unos pasos desde el descubrimiento probatorio, desde la enunciación probatoria y luego para su solicitud y decreto de prueba. Esos son los cuatro pasos que se deben desarrollar en el proceso penal, en el sistema acusatorio. Por parte de la Fiscalía, desde el escrito de acusación, generando ese descubrimiento desde la audiencia de acusación como acto complejo, esa acusación como acto complejo entre escrito de acusación y audiencia de acusación, y luego esa enunciación en la preparatoria por parte de la Fiscalía, solicitud probatoria y decreto de las pruebas. Y por parte de la defensa, a partir de esa audiencia preparatoria que pueda hacer el descubrimiento. Dentro del desarrollo de esa audiencia preparatoria, ahí vamos a encontrar muchos debates que se han desarrollado y la primera pregunta es, ¿qué pasa si la Fiscalía no descubre luego, como dice la norma, luego los 3 días de haber realizado la audiencia de acusación? Eso es un tema que ya creo que está supremamente decantado, que inclusive hay sentencias de jurisprudencia de la Corte que establece que podría hasta descubrir elementos materiales probatorios en el primer punto de la audiencia preparatoria, que son las observaciones, siempre y cuando se le dé ese plazo razonable también a la defensa para que pueda controvertir y organizar su estrategia de caso, su teoría de caso, sobre esas pruebas descubiertas en ese momento. Entonces, no es cierto lo que en algunos defensores dicen, que es que si no se desarrolló el descubrimiento probatorio 3 días después de la audiencia de acusación, ya no la pueden desarrollar y desplegar y casi que subsanar en la audiencia preparatoria. Ese tipo de cambios de paradigma es lo que otro de los principales cambios es que entender en la ley 906 la prueba
Antes se entendía prueba desde que la aportaba la Fiscalía, ahora solamente se entiende prueba al momento de practicarse en el juicio y ser admitida por el juez. Anterior a esto, significa que todos los elementos, los interrogatorios, los elementos materiales recogidos por parte de la Fiscalía, la evidencia física, no son pruebas, sino solamente en el juicio, en sede de juicio oral, cuando se practica. Eso significa que se va a llamar elementos materiales probatorios o evidencia física. Esos medios de convicción, peritazos, testimonios, documentos. Y para lograr ese cambio de paradigma, se establecen unos procedimientos. Como se lo mencionaba ahorita, frente a la rigurosidad jurídica, y esos procedimientos buscan o están encaminados ¿a qué? A proteger tanto las garantías del procesado como, desarrollado también jurisprudencialmente, las garantías de las víctimas o la representación de víctimas, que también la Corte Constitucional y la Corte Suprema le han dado facultades al representante de víctimas, no solamente de que pida pruebas a través de la Fiscalía, sino que lo haga de manera autónoma, que eso es un elemento súper importante en la nueva categorización o las nuevas reglas procedimentales, porque uno no va a encontrar en la parte del código, en ninguna parte del código, que la representación de víctimas pueda solicitar de manera autónoma pruebas en la audiencia preparatoria. Que ese es el principal debate que hoy en día se tiene. Yo creo que, bueno, se ha subsanado hace un buen tiempo de que si el representante de víctimas no está de acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, pues estaba amarrado a que el caso no iba a prosperar o que no iba a garantizar y a defender los intereses de la víctima. Estas pruebas de referencia y el testimonio adjunto empiezan a generar un bagaje o un cambio por el hecho problemático que se tiene. Un menor de edad que es víctima de un delito sexual a su formación. Los papás, los representantes legales, generalmente cuando llegan de 2, 3 años después del hecho, ocurrido el hecho, cuando llega al juicio, no deciden llevar al menor y el fiscal o la fiscalía pierde un gran elemento, un elemento de convicción importante, que es el testimonio del menor para lograr una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué pasaba en esos casos? Y muchos fiscales, amigos, nos lo decían, no, si la menor no va, entonces ya perdemos el caso. Ya un juez no va a lograr expedir o a proferir una sentencia condenatoria, lo cual no es del todo cierto, por el cambio que vamos a ver que se ha desarrollado en la Corte. Algo muy importante de lo que vamos a ver hoy no es que la Corte flexibilizó que se pueda condenar con solamente pruebas de referencia, porque eso sigue estando claro desde el marco constitucional y desde el marco normativo, que en donde no pueda existir, y la Corte lo ha dicho, no puede existir una sentencia condenatoria únicamente con prueba de referencia. Eso sigue manteniéndose en todo el proceso, a pesar de flexibilizar un poco la norma, pero que lo que va a cambiar es la admisión de esa prueba de referencia o como esa admisión de esa declaración previa como prueba de referencia o la introducción o admisión de esa declaración previa como testimonio adjunto. Hay 3 formas de utilizar esas declaraciones previas, que hacen parte de las actividades de recolección de la Policía Judicial, son las entrevistas, las declaraciones, igual también lo puede hacer la defensa dentro del marco de sus actividades investigativas, en donde esas declaraciones anteriores a la etapa de juicio, que es donde se materializa, se concreta, se practica la prueba, pueden ser vistas de 3 maneras. La primera, como una declaración que sirva para impugnar credibilidad o para refrescar memoria, que es la que generalmente se utiliza. La segunda, que esa declaración del menor pueda ser utilizada como una prueba de referencia admisible en el juicio y que hoy en día se admite de pleno derecho. Y la tercera, que esa declaración del menor pueda ser utilizada como testimonio adjunto.
Y pues en este tipo de casos de delitos sexuales, conocemos que la mayoría de la particularidad de estos delitos sexuales generalmente se hacen a puerta cerrada y realmente no cuentan con unos testigos directos que nos permitan de pronto judicializar de manera efectiva o que nos permitan comprobar el hecho establecido. ¿Me ayudas por favor con la diapositiva? Esto es lo que habíamos mencionado frente a la admisión de la prueba, que la prueba en el derecho penal, en el sistema penal acusatorio, solamente va a ser prueba cuando ésta sea practicada en juicio, cuando se le haga ante el juez, cuando se desarrolle ese derecho de contradicción de la prueba. Y esa es una de las diferencias y eso es un elemento principal, que es la contradicción de la prueba para que pueda ser analizada. Entonces, la prueba de referencia va a ser una excepción a esa regla general. La regla general es que toda prueba debe ser practicada ante un juez. Toda prueba ante el juez que va a decidir. Y que esa prueba, además, la contraparte tenga la posibilidad de controvertirla. De lo contrario, no podría entenderse como prueba en el nuevo sistema penal acusatorio. Pero a este principio, del principio de indemnidad, nace esa excepción, que es la regla de la prueba de referencia, en donde es esa prueba que se recoge por fuera del juicio, pero que se va a introducir y se va a admitir dentro del juicio para que se tenga en cuenta. Y ojo, que no para que esta prueba, únicamente la prueba de referencia, no va a servir como prueba condenatoria, lo que va a ser uno de los elementos que va a diferenciar el testimonio adjunto. Que el testimonio adjunto sí va a poder servir de manera autónoma para generar una sentencia condenatoria, lo que no aplica para la prueba de referencia. En el artículo 372 y siguientes, para no entrar de pronto a desarrollarlos todos, ahí vamos a encontrar todo esto que les acabo de mencionar frente a estos principios que regulan las reglas probatorias, el estándar probatorio que se deben desarrollar para que puedan ser y se establecen los criterios de admisión de la prueba en el proceso. Y esos criterios, esos fines de la prueba, los principios de las pruebas, van a hacer esas normativas, esas leyes que van a fortalecer ese debido proceso probatorio. ¿Qué pasa si hoy en día pues, se violentan ese procedimiento en un proceso normal? Se violenta ese procedimiento y no se cumple con el paso a paso para la recolección, la presentación de la prueba. Podríamos encontrarnos bajo una causal de exclusión de la prueba o de rechazo de la prueba. Por ejemplo, si la Fiscalía no hizo el descubrimiento probatorio en la audiencia de acusación o no hizo el descubrimiento probatorio antes de la audiencia preparatoria, eso sería una causal de rechazo. Por para que el juez se pronuncie en la audiencia preparatoria. Rechazo hablamos de rechazo cuando no se hace el descubrimiento probatorio tanto de la Fiscalía o por parte de la defensa. Hablamos de inadmisión de la prueba cuando la prueba no se argumentó, sustentó, se solicitó en debida forma, es decir, argumentando la pertinencia y la admisibilidad de la norma, de la prueba. Antes hablábamos de 3 criterios, o 4. Hablábamos de pertinencia, conducencia, utilidad y razonabilidad. Hace 3 años. Ahora, la nueva línea jurisprudencial de la Corte ha mencionado que no es necesario hablar de utilidad y conducencia, sino solamente en casos excepcionales, sino realmente fundamentar bien la petición de la solicitud probatoria frente o alrededor de la pertinencia. Eso frente a la inadmisión. ¿Y cuándo se solicita la exclusión de una prueba? Cuando esa prueba o es ilegal o cuando esa prueba es ilícita. Ilícita que violenta los derechos fundamentales. Una persona que se le recibió un testimonio y esta persona confesión y esta persona ha sido torturada. O ilegal cuando se rompe con esos principios normativos establecidos.
Esos son los criterios que nos permiten a nosotros determinar si una prueba debe ser admitida por un juez o no debe ser admitida por un juez. Aparte de cumplir con cada uno de los pasos. Y que además son unos pasos escalonados que van a determinar o van a estar frente a la formación, a la validez y a la eficacia de la prueba. Que los vemos desde la formulación de acusación, audiencia preparatoria y hasta el juicio oral, que además del juicio oral, no solamente que se practique la prueba. Por ejemplo, si el juez, uno hace el descubrimiento como defensa de una prueba pericial, hace el descubrimiento de la audiencia preparatoria en el punto 2, después hace la anunciación y posteriormente hace la solicitud probatoria del determinado perito. Y ese determinado perito se hace el descubrimiento de la base de opinión pericial, ese determinado perito va al juzgado como testigo perito, hace su desarrollo, se le hace su contrainterrogatorio, pero al finalizar no se solicita al juez que se tenga como expediente. Eso podría hacer que esa prueba no sea tenida en cuenta al momento de dictar el fallo. Y esos son los procedimientos que acá frente a los delitos relacionados con menores de edad, empieza a flexibilizar un poco la Corte y a decir, oiga, ¿qué pasa si la Fiscalía solicita al menor como testigo en la audiencia preparatoria? Llega el día del juicio y el menor dice, yo no voy a declarar. O llega ya y dice, yo no me acuerdo, no recuerdo qué pasó, no recuerdo ni siquiera el nombre del papá. Y él lo habían decretado como un testimonio, como un testigo directo. ¿Podría entonces la Fiscalía solicitar la declaración previa que se había desarrollado como una prueba de referencia? Si ya se pasó la etapa procesal pertinente, que sería la audiencia preparatoria, para solicitarlo como esa declaración como una prueba de referencia. Esa es la dificultad que se empezaba a vivir en este tipo de casos, y la Corte, a mi consideración muy sabia, buscó a través del principio de instrumentalidad de las formas la viabilidad para que, a pesar de que no sea solicitado esa declaración como una prueba de referencia, pero sí se descubrió, sí se cumplió con el descubrimiento, sí se cumplió con la solicitud probatoria del menor, se tenga en cuenta también por el artículo numeral E, el artículo 438, frente a la prueba de referencia en los menores de edad, en este tipo de delitos. Y dijo, estas pruebas de referencia, esta declaración previa, se tendrá como prueba de referencia entendida como de pleno derecho, teniendo en cuenta que la Corte y las instituciones, la corporación, tiene un deber ético, tiene un deber moral, tiene un deber ético y un compromiso con los menores, con ese principio de pro-infans, para proteger y garantizar que no se sigan cometiendo estos actos y generen este tipo de situaciones o falencias formales, impunidad que afecten a la justicia. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor? Esa es la solución que le da la Corte. Entonces le dice, no es que, y la Corte en esta sentencia del doctor Luis Antonio es muy clara, no es que se permita condenar a una persona únicamente con prueba de referencia, pero sí vamos a admitir, a pesar de que ese formalismo de haberse podido realizar en la audiencia preparatoria, y a pesar de que la Fiscalía no lo haya solicitado como debía solicitarla posteriormente en la audiencia de juicio, vamos a traer esa prueba de esa declaración previa como una prueba de referencia de pleno derecho. ¿Por qué? Porque se cumplió con la posibilidad de que la contraparte en ese momento pudiera controvertir la declaración, que pudiera debatir frente a la admisión y que pudiera además conocer en su momento
la declaración que se haya desarrollado. Y basándonos un poco, explicándolo a los estudiantes, teniendo en cuenta que la prueba de referencia es una prueba excepcional, diferente. La regla general es que la prueba de referencia se excluye, esa es la regla general, pero excepcionalmente hay unos casos establecidos en el artículo 438 que hablan de la indisponibilidad de un testigo para que pueda entrar una declaración practicada, no en sede de juicio, no delante de un juez, sino en otra sede, una declaración para que se tenga en cuenta dentro del proceso y sirva, no únicamente para condenar con esta prueba, pero sí sirva para demostrar los elementos del tipo o algunas de las causales de atenuación o circunstancias de agravación punitiva. ¿Qué nos establece el artículo 437 frente a la prueba de referencia? Que es toda declaración realizada fuera del juicio oral y que se relaciona con aspectos sustanciales del debate procesal. Principalmente, como les he mencionado, la prueba de referencia en sentido estricto, esas declaraciones realizadas anteriormente en sede de la Fiscalía en la indagación preliminar o por las actividades investigativas de la defensa, esa declaración van a servir para impugnar credibilidad o para refrescar memoria en sede de juicio. Y la admisión excepcional frente a las causales establecidas en el 438. ¿Qué pasaba antes del 2013, antes que se hiciera la modificación y se incluyera el artículo E? Que siguen ocurriendo también estas dificultades prácticas. La Corte buscó una solución frente a la indisponibilidad total del testigo cuando no iba, y lo adecuaba casi que a la primera causal o a la tercera causal, y después, ¿pero qué pasaba? Bueno, cuando el menor iba y no declaraba, o cuando el menor iba, estaba disponible en el juzgado y podía realizar. La Corte manifestó en ese momento y dijo que a pesar del que menor asistió a la audiencia de juicio oral, existía realmente una indisponibilidad relativa porque el menor no se acordaba y por lo tanto eso daba la facultad o permitía que esa declaración que se había tomado en su momento, al momento de que el menor narró los hechos que había sido objeto de abuso, pudiera ingresar en el proceso y se pudiera analizar. ¿Para qué? Para comprobar los otros o darle fuerza a la teoría del caso o de la defensa o de la fiscalía. Y eso fue solucionado, frente a ese tema de indisponibilidad total o relativa fue solucionado en la ley del 2013. Y hoy en día ya por eso no se habla de la indisponibilidad del testigo, sino que se habla de que esa prueba, esa declaración previa que había desarrollado el menor, va a entrar como una prueba de referencia de pleno derecho. Y ya no se hace el debate que se hace en las 4 primeras causales frente a la indisponibilidad. Esa tensión, este tema de la instrumentalidad de las formas va desarrollado principalmente en esa tensión entre los fines también de la administración de justicia, la búsqueda de la verdad material, bajo esos principios en contradicción del principio de contradicción y de inmediación de la prueba. Y sobre todo también con esos derechos de las víctimas, porque acá lo que hace la Corte es una ponderación en, listo, la forma me dice que esa prueba, tanto de prueba de referencia de pleno derecho o la prueba del testimonio adjunto, debe haberse solicitado de una determinada forma. Por ejemplo, en el caso de la sentencia del doctor Gerson Chaverre, que al finalizar se las puedo compartir, que es de septiembre del año pasado, el doctor Gerson menciona y le dice, oiga, la Fiscalía, a pesar de que el testigo la menor vino, se retractó totalmente la declaración, negó todos los hechos. ¿Qué pasaría entonces en esa circunstancia en donde la fiscal va con la menor
y la menor se retracta de todo. Pero entonces queda en el aire esa declaración previa, pues la menor se retracta porque o no se acuerda o porque tiene miedo y dice, no, todo lo que dije era mentira. Entonces, y principalmente la teoría del caso de la Fiscalía iba a depender de esa declaración. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Ahí la Corte dijo que cuando el testigo, porque además eso también es, el testimonio adjunto también es una creación jurisprudencial, ni siquiera legal, en el código no vamos a encontrar nada referente al testimonio adjunto, y empieza la Corte a desarrollar, oiga, cuando el testigo se retracta totalmente de lo que había mencionado en esa declaración previa, se puede aportar esta declaración y se puede traer. Y eso también tiene una formalidad. Entonces, lo primero, que va a haber esa retractación. Lo segundo, que el fiscal o la defensa deben hacer esa salvedad y deben manifestárselo al juez. Tercero, tienen que ponerlo, luego de hacer esa manifestación, tienen que ponerlo de presente y casi que el testigo tiene que leer la declaración que se va a desarrollar, lo que había dado en su momento. Y luego de eso, solicitar al juez la incorporación de esa declaración previa como testimonio adjunto. Si esas etapas procesales se hacen, si esas etapas o ese procedimiento no se desarrolla en debida forma, en cualquier otro tipo de procedimientos, eso no, el juez no lo puede decretar como testimonio adjunto y esa declaración no se puede tener en cuenta. Pero en esa sentencia de septiembre del año pasado, el doctor Gerson Saavedra dice, oiga, acá hay un tema que es un procedimiento que no se desarrolló, la Fiscalía no lo desarrolló en debida forma, pero que frente a garantizar esos principios de inmediación y ese principio de contradicción, se protegieron, no se vulneró el principio de contradicción del procesado, porque la defensa tuvo la posibilidad en su momento de controvertir, de conocer la declaración que había desarrollado y también de realizar preguntas al respecto y de desplegar todo el contradictorio. En el caso puntual, la defensa en su momento decide guardar silencio y la Corte dice, teniendo en cuenta esa ponderación que se desarrolla y que esa forma establecida se desarrolló para lograr un fin y para lograr ese fin de buscar esa verdad material y teniendo en cuenta los tratados internacionales que se han firmado por Colombia, el principio pro infans y ese compromiso ético de protección reforzada hacia los menores, esa forma, ese procedimiento que a pesar no se desarrolló por la Fiscalía, no se va a tener, así que no se va a tener en cuenta y si no a pesar de que la Fiscalía no lo solicitó, se va a tener en cuenta esa declaración previa como testimonio adjunto. Y en ese caso, pues sirvió para condenar al acusado, que es algo totalmente distinto que es lo que pasa con la prueba de referencia. Y esa prueba de referencia, pues hablamos en su momento, frente a esa indisponibilidad, la característica de los 4 primeros elementos es la indisponibilidad del testigo, pero en ese último, en el literal E, no hablamos de la indisponibilidad, sino ya es una prueba de referencia admisible de pleno derecho. Eso tiene una característica, y la característica es que las otras 4, pues tienen que entrar a demostrarla. Tienen que entrar a demostrarla que si la persona no la encuentran, pues que se hicieron los actos de búsqueda, que si la persona ha fallecido, pues tienen que probar que realmente falleció. Acá con el simple hecho de ser menor de edad, entra de pleno derecho. Es admisible de pleno derecho la prueba de referencia. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor? Entonces, en el testimonio adjunto, vemos que es la admisión, esa es la admisión excepcional de la retractación. Es decir, ¿cuándo procede el testimonio adjunto? Cuando hay o esa retractación total o hay un cambio sustancial en la versión del testigo en la etapa de juicio. Es decir, el testigo, la víctima, fue a sede de juicio a declarar. ¿Pero qué pasó? Cambió la versión.
En la prueba de referencia o no fue o no recuerda. Acá dice que sí recuerda, pero cambió la versión. O sea, se retractó de todo lo dicho. Y esos elementos son importantes porque si lo dejamos como prueba de referencia, pues esa única declaración previa no va a servir para condenar. Si lo introducimos o lo admitimos como testimonio adjunto, ese testimonio anterior sí puede servir para condenar a una persona independientemente. Además, la Corte, frente al tema de la prueba de referencia, dice, oiga, en un caso en donde se dio también un falso juicio de raciocinio, digo, admitimos la prueba de referencia, es admisible, pero se necesitan otros elementos de convicción, medios de convicción para poder determinar que ese hecho que se le está imputando sea cierto. Y no solamente esa declaración previa que había desarrollado la menor, porque la Fiscalía no aportó o no dijo nada sobre las consecuencias posteriores al acto que se le había sufrido presuntamente la menor. Y por lo tanto, en ese primer caso, a pesar de que se la admitió, la persona fue absuelta porque no existieron otros elementos, otros medios de convicción que permitieran condenar a la persona. Y frente al testimonio adjunto, entonces, esa admisión excepcional frente a la retractación del testigo o a ese cambio de versión es lo que va a permitir utilizar esa declaración previa que se hizo en otra etapa judicial, que es una excepción al principio de inmediación, utilizarlo en sede de juicio. Ahora, frente a para que eso sea así, para que eso sea válido, se debe garantizar ese principio de contradicción. De lo contrario, sería una prueba nula y no podría admitirse dentro del proceso. Si no se garantiza realmente ese principio de contradicción, que la parte pueda controvertir, ejercer su derecho de defensa y controvertir, no se puede admitir al testimonio, la declaración previa como testimonio adjunto. Esa es una de las características que se tienen. Y otra de las diferencias que se tiene con el testimonio adjunto es que el testigo tiene que estar disponible en el juicio. Es decir, tiene que ir al juicio, porque si no va, pues no hablaríamos de testimonio adjunto, hablaríamos de prueba de referencia. Y ese es el procedimiento. Entonces, debe estar en el juicio. Se debe advertir el cambio de la versión, o la retractación. La parte interesada debe solicitar su incorporación, deben correr el traslado a la contraparte y el juez debe decidir si la admite o no. Pero el problema jurídico es, ¿y si la Fiscalía no hizo el procedimiento? Entonces, no se debe tener en cuenta esa declaración previa. Y si la Fiscalía además, toda su teoría del caso se sostuvo, se desprendió de la declaración previa. Entonces, ahí quedaría en entredicho casi que la justicia, que por un error procedimental no se tenga en cuenta esa declaración previa. Pero los lados de la defensa dirán, oiga, pero es que eso es la obligación de la Fiscalía. Eso no es una obligación, no es culpa de nosotros. La Fiscalía debió hacerlo técnicamente y no lo hizo. Pero bajo ese principio de la instrumentalidad de las formas, se dice, la violación esa violación de ese procedimiento no fue de tanta trascendencia que permite garantizar ese derecho también de contradicción y por lo tanto debe ser tenida en cuenta. ¿Por qué no fue de trascendencia? Porque la otra parte, la defensa, pudo controvertir la prueba, pudo realizar ese derecho de defensa, pudo aportar también otros medios de convicción que pudieran debatir ese elemento de prueba, ese testimonio adjunto. Y teniendo en cuenta eso, como no genera esa trascendencia, no hablaríamos de una nulidad en el procedimiento y por lo tanto hay que tener la declaración previa como testimonio adjunto. Y eso es de gran importancia, este tipo de cambios es de gran importancia en el procedimiento o en este tipo de casos de violencia sexual y sobre todo con menores de edad, porque esto no aplica
todo esto que estoy diciendo es que no aplica para los mayores de edad, sino únicamente para los casos en donde se ven los menores de edad afectados por delitos de violencia sexual o de los delitos de formación e integridad sexual y de la libertad sexual. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es aumentar la posibilidad de condena o de justicia material y disminuir esa impunidad tan alta que se tiene en este tipo de casos. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor? Con la siguiente, por favor. Esta es una de las líneas jurisprudenciales, la SP 337 del 2023, donde hace esa línea jurisprudencial reiterada frente a ese compromiso ético de brindar ese trato diferencial a los menores, bajo el sustento, además, no solamente constitucional, sino también por los tratados internacionales del principio pro infans, y donde realmente protejamos ese artículo 44, donde los derechos de los menores están por encima de cualquiera de nosotros. Y frente a esa posición hace la modulación de las reglas del testimonio adjunto, de la prueba de referencia, y pues hace otras modulaciones en la prueba sobreviniente que de pronto no vamos a entrar a discutir porque no nos va a alcanzar tiempo, y la no necesidad de probar la indisponibilidad del testigo en caso de los menores de 18 años frente a la prueba de referencia. Ojo que eso es el tema de la indisponibilidad o la disponibilidad es frente a la prueba de referencia porque, como lo dijimos ahorita, en la prueba de testimonio adjunto sí o sí tiene que estar disponible el testigo, porque si no está disponible el testigo no podríamos hablar de testimonio adjunto. Y bajo el sustento del principio de la instrumentalidad de las formas. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, ¿cuál es la postura que se toma? Esa flexibilización de los requisitos de criterio de admisibilidad. ¿Cuáles son esos criterios de admisibilidad que se flexibilizan? Al procedimiento, por ejemplo, de la solicitud de testimonio adjunto. Esta flexibilización no es en exceso. ¿Eso qué quiere decir? Que si el fiscal no hizo el descubrimiento y no hizo tampoco ni la enunciación, no hizo tampoco la solicitud probatoria en la audiencia preparatoria y puede aparecer allá en la sede de juicio con una declaración anterior del menor y la puede aportar como testimonio adjunto o la puede solicitar como prueba de referencia admisible en esa etapa de pleno derecho, pues no. O sea, si la Fiscalía no hizo el descubrimiento, no cumplió con esa etapa procesal, no hizo ni siquiera la solicitud probatoria y ni siquiera se la decretaron, no puede hacer en sede de juicio ese cambio de la nada y sorprender a la defensa porque no hizo ese descubrimiento. Y ese es el debate, esa es la ponderación que hace la Corte, que para que se tengan en cuenta esos casos excepcionales, de que se tenga como prueba de referencia o como se tenga esa declaración como testimonio adjunto, debieron por lo menos hacer el descubrimiento en las etapas procesales, que es para la Fiscalía en la audiencia de acusación o al principio de la audiencia preparatoria y para la defensa en la audiencia preparatoria. Algunos dirán, no, pero es que en la preparatoria la Fiscalía no hace descubrimiento. Eso es según la norma, según la jurisprudencia lo pueden hacer. Y lo pueden hacer en el primer punto de las observaciones y el juez debe darle el plazo razonable a la defensa para que se pueda desarrollar. Para que después no salga el defensor, no, es que me descubrieron en el primer punto, en las observaciones, y por lo tanto, señoría, solicito se le rechace esa prueba. Vemos que esa postura por parte de la Corte es una postura que protege tanto los derechos de las víctimas y los derechos también del procesado, porque esa forma, ese principio, ese debido procedimiento establecido para el testimonio adjunto y para la prueba de referencia, en última lo que busca es garantizar ese derecho de contradicción por parte del procesado.
se le brinda una garantía de los derechos a la población especial de especial protección y es el reflejo de esa constitucionalización del derecho y humanización también del derecho penal frente a las víctimas. Obviamente, lo que se tiene que analizar es ese tipo de circunstancias en el caso concreto para poder hacer esa ponderación y mirar cuál es la solución más efectiva para el caso. ¿Me ayudas, por favor? Eso es principalmente la postura que se tiene frente a la prueba de referencia en los delitos de menores de edad, en donde se le hace un análisis de las tres concepciones que se pueden utilizar las declaraciones previas en el proceso. Las declaraciones previas pueden ser utilizadas como medio para impugnar credibilidad o refrescar memoria, que es lo que normalmente hacemos. El testigo va a declarar, se hizo el descubrimiento de la declaración, además esa declaración previa, para poder además utilizarla para impugnar credibilidad, debo hacer el descubrimiento en la etapa procesal pertinente, de lo contrario yo no puedo salir en la audiencia de juicio oral utilizando una declaración previa que no le hice descubrimiento a la contraparte. Segundo, aparte de la declaración previa utilizada como motivos de impugnar credibilidad o refrescar memoria, también puedo utilizarla como prueba de referencia. Porque además, ¿qué pasaba en las solicitudes? En la práctica también como prueba de referencia se encontraba que si la Fiscalía en un principio no la solicitaba en la preparatoria como prueba de referencia, entonces ya no la podía hacer, ya no podía hacer el cambio en la audiencia de juicio oral. Y entonces el juez no iba a tener en cuenta esa declaración previa como una prueba de referencia. Acá sí, con esta sentencia de la Corte, si uno llama al testigo, después, si el testigo, el menor, no va, no declara o no recuerda, que en última sería la indisponibilidad relativa, si no recuerda o no va, yo puedo solicitarle al juez en ese momento, le puedo solicitar al juez que lo tenga como prueba de referencia esa declaración previa, o el juez también podría utilizarla como una prueba de referencia de pleno derecho y utilizarla para fundamentar su decisión. Obviamente, si la utilizo como prueba de referencia, debe estar sustentada en otros elementos de convicción. De lo contrario, con esa única prueba, con esa declaración, no puede servir únicamente para fundamentar una sentencia condenatoria. Y tercero, que es el testimonio adjunto. Esa declaración previa la puede utilizar como testimonio adjunto y esta sí va a servir para lograr una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el testimonio adjunto lo hablamos cuando, a diferencia de la prueba de referencia, cuando el testigo va, es decir, está disponible, se retracta o cambia totalmente o parcialmente cambia su versión que afecta gravemente la teoría del caso y excepcionalmente la Fiscalía no cumple con el procedimiento establecido que ha dicho la Corte que se debe desarrollar para que pueda ser admitida en el proceso como juicio, en el proceso por el juez como una prueba para ser tenida en cuenta en la sentencia judicial, no habría ningún inconveniente que el juez pueda decir, oiga, se practicó, se debatió, se contradijo, la defensa conoció la declaración previa, tuvo la oportunidad de hacer un contrainterrogatorio, en este caso decidió no hacerlo, pero si lo hubiera desarrollado, tenía la posibilidad y a pesar de que la Fiscalía no lo solicitó como testimonio adjunto y no se la admití como testimonio adjunto, yo puedo ingresarla como testimonio y me puede servir para condenar. Y esa puede ser la única prueba que se tenga como testimonio adjunto, que es la diferencia de las otras dos. Ese es el resumen principalmente de lo que hemos venido hablando y de las características de las diferencias. No sé si pasamos a una ronda de preguntas y agradecerles a ustedes por su tiempo. Sé que es un tema que no es normal, que va a servir de mucha ayuda para lo que pasa hoy en día
tanto en los juzgados del municipio de Guaviare, tanto a los fiscales y abogados defensores, de cómo aplicar y de cuándo empezar a aplicar, o como prueba de referencia admisible de pleno derecho, o como testimonio adjunto, o cuándo utilizo yo esa declaración para generar una impugnación de credibilidad. Y teniendo en cuenta que hicimos un repaso básico frente al tema probatorio, a los criterios de admisibilidad de la prueba y las etapas procesales que se desarrollan. Y muchísimas gracias. Claro que sí. Doctor, buenas tardes a todos. Tengo varias dudas, muchísimas. Eso es lo importante. Sí, doctor, primero, esa incorporación de ese elemento material probatorio, si lo quisiéramos denominar de cierta forma, o esa entrevista que se realizara a la menor antes del juicio, igual tendría que ser a solicitud de parte, o sea, el fiscal tendría que entrar a argumentar fehacientemente si está solicitando entonces ¿cómo va a solicitar la incorporación de ese elemento en la audiencia de juicio oral? Nosotros como jueces, por ejemplo, yo no podría hacerlo de oficio, a pesar de que la Corte me está hablando a mí de una protección reforzada y ese principio de infancia. Bueno, ahí la Corte, en esa sentencia, hace la mención en que ese es el problema jurídico. ¿Qué pasa si la Fiscalía no lo solicitó como debía solicitarlo, sino lo solicitó como un testimonio, como un testigo, pero no en ese momento no sabía que el menor se iba a retractar? Entonces, ¿qué hago yo con el testimonio, con esa declaración previa? Entonces, Doctor, mi pregunta va más allá. O sea, sí, en ese sería como el momento primigenio en donde se genera el conflicto. Estamos en juicio oral, en la etapa de debate, ahí es donde la Fiscalía tiene que entonces solicitarme a mí la incorporación de esa entrevista, ¿cómo me la va a solicitar? Ahí tendría que arguir esos elementos de la pertinencia, digámoslo, en cierta medida. bueno, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el testimonio adjunto, uno tiene que cumplir con los elementos que vimos para poder que sea decretado. Entonces, tu pregunta es, si no, la Fiscalía no lo hace, ¿podría entonces el juzgado recibirlo como testimonio adjunto? La respuesta de la Corte, lo que desarrolló es sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque el juzgado le dio la Corte sostuvo, frente al procedimiento de que lo haya solicitado no como testimonio adjunto, sino practicó la prueba, hizo un interrogatorio, descubrió la declaración previa, la contraparte también conoció la declaración que la menor había dado, pudo hacer preguntas sobre esa declaración, las desarrolló en algunos casos, en otros de pronto no las consideró, que se quedaba solamente con la declaración de retractación de la menor en ese caso. Entonces, la Corte dijo, la fiscal no solicitó en debida forma, como tenía que hacerlo, el testimonio adjunto, ponerlo de presente la contradicción, decirle, que poner a leer al testigo la contradicción que se había desarrollado, la declaración previa que había desarrollado anteriormente, y poner de manifiesto ante el juzgado y a la contraparte para que también se pudiera controvertir esas circunstancias, a pesar de que la Fiscalía no le dijo al juez, señor juez, tenga esta prueba como testimonio adjunto, esa declaración previa como testimonio adjunto a la que se desarrolló por parte de la víctima o por parte del testigo, puede en la Corte utilizarlo y declarar como testimonio adjunto. O sea, lo puede hacer bajo ese principio de instrumentalidad de las formas, porque dice, no violenta el derecho del procesado porque se le dio la posibilidad de controvertirlo, pero en este caso decidió quedarse callado. No violenta y hay un derecho primordial de pro infans al menor, y esas garantías y ese deber ético que la corporación Colombia ha avalado a través de los derechos de los menores y de los niños, ha participado y firmado tratados internacionales y se ha incluido como esa superioridad de los derechos de los menores en estos casos, y se ve que en este tipo de circunstancias se genera mucha impunidad y por lo tanto, como esa violación al procedimiento de no haberlo solicitado en debida forma,
no vulnera, no genera una trascendencia, una nulidad, una afectación que genera una trascendencia en la violación al debido proceso y por lo tanto la permite y la acepta como testimonio adjunto. Bueno, doctor, ¿y dónde se da esa contradicción? Porque en el momento del descubrimiento, la contradicción supuestamente sería entonces en la audiencia preparatoria donde me está hablando de esa pertinencia, conducencia y utilidad. Porque si ya en juicio oral, ¿cómo me va a entrar a mí a controvertir, digamos, controvertir esa prueba en la defensa? Ya Bueno, si yo como prueba de oficio lo detecto. Frente a lo que tiene que cumplir la Fiscalía mínimo es el descubrimiento. Descubrió, la solicitó el testigo solicitó el testigo en la audiencia preparatoria, se la decretaron y llegamos a la etapa de juicio. Anteriormente no es contradicción frente al tema material, sino el tema procedimental frente a la pertinencia que se hace en la audiencia preparatoria o frente a la falta de descubrimiento de algún elemento que uno vaya a solicitarle el rechazo de una prueba por falta de descubrimiento y que además violenta el principio de igualdad de armas y violenta el principio de contradicción y el derecho de defensa y el debido proceso, por cuanto me está sorprendiendo. Entonces llegamos a la etapa de juicio y donde el ejemplo del testimonio adjunto es, llegamos a la menor y la menor anteriormente dijo, en la declaración previa cuando se recibió la denuncia, dijo, mi papá fue el que me abusó. Y lo hizo, describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero pasamos con la solicitud, el descubrimiento, solicitud probatoria, y llegamos a juicio y acá la menor ya no dijo que mi papá fue el que me abusó, sino mi papá no hizo nada, fue todo mentira, fue todo un invento un invento mío. En la práctica se ve que ese análisis de esas circunstancias se debe a factores como superó el hecho, pudo haber superado el hecho, 2, porque tiene miedo frente a las represalias que se le pueden generar o están generando una presión. Entonces, lo que hace el testimonio del juzgado es, cambió toda la versión, se retractó, y en ese momento lo que hizo la defensa fue, no, pues yo me quedo con lo que dijo la menor en el juicio, pero lo que debía profundizar, las preguntas que se debían desarrollar es preguntas a darle más fortaleza a esa declaración que a la anterior. O sea, porque no es que ya entre como testimonio adjunto y ya es una prueba cierta y valedera y la que le va a dar el valor suasorio al juez para determinar una sentencia condenatoria. No, hay que darle las herramientas al juez para que decida creer más a la declaración que está percibiendo en ese momento que a la declaración anterior. Entonces, por lo tanto, las preguntas tienen que ir encaminadas a encontrar las razones y los motivos que desarrollen más por qué se hizo esa retractación, por qué cambió la versión. Y así le permite al juez tomar una determinada decisión. No sé, doctora, si respondí su pregunta. Es mucho, no es pacífico porque además es una declaración jurisprudencial y además el testimonio adjunto también es una declaración jurisprudencial. O sea, sí se desarrolla en cierto punto, pero no de parte porque él no va a empezar a desarrollar, pero ese principio de instrumentalidad de las formas no solamente se utiliza en el derecho penal, sino en el derecho administrativo, en el constitucional. Es más, cuando se profiere también un procedimiento de un proyecto de ley y en otras áreas del derecho, en donde uno puede tener, bueno, ¿para qué era ese procedimiento? Para garantizar el procedimiento de que yo tenía que hacer el traslado, descubrir y solicitarle al juez que tuviera en cuenta la declaración previa como testimonio adjunto era, en últimas, para garantizar el principio de contradicción que aquí se le garantizó. Aquí la defensa pudo hacer las preguntas que consideraba pertinentes, pero no las hizo. Entonces, si la forma generalmente los procedimientos y las formas tienen una finalidad, y si esa finalidad se cumple, a pesar de existir una pequeña violación en ese procedimiento, el principio de instrumentalidad de la forma dice, oiga, no se genera la nulidad, vamos a avalar esa actuación porque se cumplió con la forma y se garantizó los objetivos primordiales y la materialidad del derecho.
Doctor, buena tarde. Buenas tardes. Doctor, un caso hipotético, digamos, antes usted lo planteó, pero se da mucho la típica pareja que se va a vivir, tienen su niña adolescente y se separan, digamos, y entonces la expareja del señor le dice, en parte de la venganza, dice, bueno, yo no voy a acusar de que usted abusaba de mi hija. Y efectivamente esa niña, digamos, de 14 años, por ejemplo, dice, sí, allá mi padrastro me abusó así, así, y listo, viene el proceso, lo condenan. Pasa el tiempo y entonces ya esa niña ya es mayor de edad, ya no vive con la presión de la mamá, no está bajo esa circunstancia que la obligaron, digamos, a mentir al inicio, y viene esa, digamos, retractación de conciencia, pero el otro ya está condenado. Entonces, esa parte que usted nos explicó ahora, pues es muy buena y efectiva dentro del proceso cuando va antes de condena. Pero ¿qué sucede después de la condena cuando hay esa retractación y ya la persona es mayor de edad? Eso es un punto. Y dos, ¿qué pasa con esa madre que indujo a esa niña a decir toda esa mentira para hacer condenar a su expareja? Penalmente, ¿qué sucede con eso? Muchísimas gracias. Bueno, en el primer caso lo que vemos es que ya existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces no procedería ningún recurso internamente, sino un recurso extraordinario de revisión en donde que me permita entrar a revisar esa sentencia si el elemento material o la prueba, en ese caso el elemento de prueba nuevo, es un elemento trascendente y que permite desvirtuar la sentencia condenatoria en el punto de justicia. Si realmente se hizo justicia o no se hizo justicia frente en ese caso. Ese elemento tiene que ser trascendentalmente que cambie totalmente la decisión del juez. De lo contrario, si no hay una afectación a la trascendencia y si esa declaración pues, no destruye la base fáctica o probatoria que se tenía, esa sentencia condenatoria, esa acción de revisión no va a prosperar. Esa sería la única, o a través de habría que revisar si se podría adecuar en algunas de las causales de una tutela contra providencia judicial que permita declarar de pronto una nulidad de todo el proceso para atacar el juicio. O sea, para que la menor pueda resolver preguntas de manera... Bueno, ahí la técnica primero tiene que ser a través de la cámara de ejercicio, entonces no vas a poder utilizar esas preguntas de testigo que uno pueda aplicar cuando hay un testigo hostil, ni que el juez lo declare, porque va a estar el psicólogo apoyando ese tipo de preguntas. Por lo tanto, sí, lo que buscamos es impugnar la credibilidad, lo que debemos hacer es cogerle esa declaración anterior y mostrar las contradicciones que se generaron. Y esas contradicciones tienen que ser no en punto de que ella superó el hecho o que ya se lo olvidó porque fue menor y ya no se va a acordar, sino realmente de demostrar que la menor estaba mintiendo o estaba siendo manipulada por alguna otra persona. Pero no se aplican las técnicas de testigo hostil en el menor de edad porque va a tener esa protección del psicólogo. Y si uno busca, entonces ahí es diferenciar qué queremos. Si la menor, ese testigo hostil, la menor que hizo, quedó callada o la menor realmente negó todo. Si negó todo, lo que utilizamos o cambió la versión, utilizamos el testimonio adjunto. Es más, si se quedó callada y utilizamos el testimonio adjunto, que es la declaración previa, para poder superar esa
actuación de un posible testigo hostil, que esa es generalmente la consecuencia de lo que hace. No, yo no recuerdo, no, yo no sé, no, eso no lo dije. Y ese sería en parte el testigo hostil. Y si no va, pues utilizamos la prueba de referencia. O si realmente dice, si ahí sí dice, no, es que yo no recuerdo porque ya puede pasar, ya superé el hecho, ahí no utilizamos el testimonio adjunto, sino utilizamos la prueba de referencia. Porque el testimonio adjunto lo que te dice es, yo cambio mi versión. O cambio parcialmente, pero que genera una afectación en la teoría del caso. Si yo digo, no, yo no recuerdo, porque superé, ya no me acuerdo qué fue lo que pasó hace 5 años, pues ahí la declaración entra como prueba de referencia. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. En caso de abuso hacia un menor de edad, donde hubo denuncia, pero hubo falta de pruebas, además de esto el menor es sometido a varias pruebas y citaciones, pero el presunto culpable no es citado y el caso se cierra, ¿quién debería de citar al presunto culpable y qué términos aplica en tiempos? O sea, ¿por qué no citaron al acusado? Sí, porque, o sea, el menor, por parte del menor, el menor fue citado a pruebas psicológicas, bueno, todas las pruebas que se hace protocolo, citaciones por parte de la fiscalía, pero el culpable, el presunto culpable, nunca fue citado y de un momento a otro el caso fue cerrado. Bueno, hay que ver las etapas procesales muy buena pregunta. Hay que ver las etapas procesales en las que se está desarrollando y para qué va a ser citado. Si va a ser citado para hacer un interrogatorio, al procesado lo pueden incitar a interrogatorio, pero lo que va a hacer, lo que puede hacer es guardar silencio, bajo su derecho a guardar silencio, de no autoincriminarse en el interrogatorio o en sede de juicio. Por eso generalmente los fiscales no llaman al acusado a que vaya y declare en el proceso, porque uno, no irían generalmente, dos, no, si van a declarar, pues se van a actuar bajo ese derecho a guardar silencio y no van a declarar. Y en los otros casos hipotéticos en donde podrían citar, en los casos de abusos, serían para hacer una prueba de muestra de ADN o mirar cuál es la línea investigativa que tiene la fiscalía para seguir recolectando pruebas y para confirmar su teoría del caso, como es la prueba de ADN en el tema de espermatozoides, por ejemplo, si hubo eyaculación. Ahí tendrían que hacerlo bajo una audiencia ante el juez de control de garantías que la autorice y que ellos accedan a la prueba. Ese sería el mecanismo para que sea citado. Y generalmente citan a la víctima porque es la que, a partir de ahí, de la narración de la víctima, que en muchos casos realmente está siendo revictimizada en el sistema penal colombiano. Hay una película muy buena en Netflix que creo que es Incondicional, o de una menor que le toman 10 veces la declaración de abuso, le toman y no le creen, y además la maltratan y dicen que es mentira de ella porque es que no lloró, porque es que no hizo esto, porque no actuó como el estereotipo cree que debería actuar, y por lo tanto empiezan a desconfiar de esa declaración y a archivar ese tipo de casos. La dificultad que se tiene de esos procesos es la actividad probatoria, que es donde también se debe fortalecer los medios técnicos por parte de la Fiscalía y por parte de la policía, en algunos casos cuando se toma la recepción del testimonio o cuando se hace la recepción del testimonio y no se tienen los profesionales, el defensor de familia y los profesionales para tener una buena o una adecuada recepción de la entrevista del menor de edad. Porque ya con ese error de procedimiento en esa declaración de entrevista puede dar a que el caso no tenga fortaleza en el juicio, no tenga ese valor suasorio, que es donde más se equivocan porque no existe un estándar solamente de cuál es el modelo a aplicar en determinadas entrevistas a los menores que han sido objeto de abuso sexual, sino que aplican 20 al mismo tiempo o no aplican una bien hecha. No sé si tienen alguna otra pregunta.
No siendo más, de verdad, agradecidos con el tiempo de ustedes, por la participación, y espero volverlos a ver. Muchas gracias, doctor José. Como último punto, tenemos las palabras de despedida del presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare, doctor César Fernando Mercado Durán. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecerle a Sofía Pachón, mi auxiliar. Quiero agradecerle a Estefanía. Quiero agradecerle a Daniela, la secretaria del tribunal, a Luisa, del juzgado promiscuo del circuito, a Lina, la juez promiscuo del circuito, Marisol, todos los jueces que hicieron parte de este evento, que es el primero de muchos que queremos hacer para San José del Guaviare. Les aseguro que trabajaremos incansablemente para que más miembros, no solamente de la alta corporación nos acompañen, sino distintos profesionales del derecho puedan estar en San José del Guaviare. Con el Defensor Regional del Pueblo, con la USAID, estamos trabajando para que podamos hacer una cumbre jurídica o judicial en San José del Guaviare, e igualmente vamos a hacerlo en los departamentos del Baupés y del Guainía, que hacen parte de nuestro distrito judicial. Son temas que no son pacíficos. El doctor Botero en la mañana, como lo dijo José Moreno, ahora en materia penal, hay un choque de trenes y es donde ustedes tienen que aplicar su criterio de interpretación. Hoy tenía una postura en la cual, por ejemplo, procesos de Energuaviare o procesos de la alcaldía donde se presenta que el trabajador que es chofer de una volqueta, ¿quién conoce el proceso? Si la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Yo soy del criterio que debe ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es el juez natural de la administración pública. Yo soy del criterio, pero mi órgano de cierre tiene otra postura en el cual el simple hecho de solicitar la existencia de un contrato de trabajo de jurisdicción nuestra es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y es lo que vamos a empezar a decantar, pero no podemos hacerlo solo, sino con ayuda de ustedes. Si ustedes como litigantes, si ustedes como estudiantes no nos presentan ese tipo de controversia, jamás nos podríamos pronunciar. Entonces, agradecerles infinitamente a los cibernautas que nos acompañan, que han estado todo el día conectados, que nos han enviado mensajes, agradecerles y desearles muchos éxitos. Que hoy es el tribunal, pero el día de mañana sea la policía, el día de mañana sea la Unimazonía, el día de mañana sea la Defensoría, quienes puedan adelantar este tipo de eventos. Dios los bendiga y muchos éxitos.